Chananan, chananan. Is SportsCenter. La idea de este video iba a ser mucho más estructurada, iba a ser recopilar los casos, iba a hablar puntualmente de cada uno de los partidos, pero siento que eso seguramente lo va a hacer mucho mejor los medios tradicionales, ESPN, Teis Sport, Fox Sport, que seguramente van a poder mostrarle las repes, le van a poder mostrar con zoom y demás cada una de las jugadas, respecto a lo que está pasando en el fútbol argentino. Pero creo que es mucho mejor, al menos es mucho más fiel a lo que es mi estilo, hablar con ustedes y darles a entender y darles mis sensaciones de lo que está pasando. Realmente no sé si lo voy a poner en el título o lo voy a poner en la miniatura o no lo pondré, pero siento que hoy estamos viviendo el peor momento de la historia del fútbol argentino. O al menos el peor momento de la historia reciente, porque obviamente yo no tengo 100 años como para poder saber todo lo que pasó en la historia, pero sí con casi 30 les puedo plantear desde que yo sigo fútbol, que mi memoria, si mal no viene atrás, es 2004-2005, nunca vi un momento así. Muchas veces se ha especulado, o se ha hablado, o se sabe, es una verdad o un secreto a voces, que hay equipos que han sido beneficiados. En algún momento Boca, en algún momento River, en algún momento cuando estaba Grondona, también estuvimos en la etapa Arsenal de Sarandí. Ahora, este momento tan obsceno de lo que está ocurriendo con algunos equipos puntualmente es de una impunidad y de realmente una sensación de que ya sabemos cómo está todo armado y que sabemos que va a pasar y pasa. Y nadie puede cambiar el curso de lo que va a ocurrir en el fútbol argentino. Yo no lo había visto nunca. Antes, como se dice, lo hacían con carpa. Te cobraban un penal, te inclinaban un poco la cancha, pero era medianamente dudoso. Hoy realmente es alevoso. Hoy con VAR, con lo que sea, te inventan penales, te inventan rojas, te inventan faltas y ni siquiera las van a revisar. O si las van a revisar, dicen después en el altavoz cosas que no son las que vemos. Y esto obviamente viene en referencia a lo que pasó ayer con el partido de Barracas y Huracán. Que todos sabíamos que a Huracán lo iban a cagar. Todos sabíamos que en ese partido Barracas no iba a perder, porque Barracas necesitaba al menos un punto para quedar cerca de la Copa Sudamericana, y ahora les voy a explicar un poco más el contexto. Y fue lo que terminó ocurriendo. O sea, todos sabíamos que iba a haber penales, que iba a haber rojas, y a Barracas le terminan regalando 2 penales, que porque el arquero de Huracán tapó uno y Huracán se había puesto en ventaja, no le permitió a Barracas ganar el partido y ya estar clasificado. Pero claro, con el empate lo más probable es que le alcance igual, porque Barracas quedó, digamos, en el último lugar de los que no clasifican a ninguna copa. Pero si cualquiera de los 9 equipos que están arriba de Barracas es campeón, que es bastante posible porque son 9 de los 16 clasificados a playoff, liberan un cupo y Barracas va a ir a Sudamericana. Mientras que si Huracán le hubiese ganado a Barracas, que es lo que tendría que haber pasado, porque el penal con el cual empatan no es penal, tampoco el que ataja el arquero Huracán, pero digo, ese puntualmente no era penal, una mano totalmente pegada al cuerpo, una jugada que ni siquiera los jugadores de Barracas reclamaron, y el árbitro inventó que hubo una ampliación de volumen donde no la había. Si Huracán ganaba ese partido, lo pasaba a Barracas. Lo pasaba a Barracas y Huracán hubiese sido el equipo que, en caso de que cualquiera de los que está arriba de él termine campeonando, hubiese clasificado a la Copa Sudamericana y no Barracas. Hoy en día Barracas, lo más probable, y seguramente viendo cómo se viene manejando todo, alguno de los equipos que está arriba de Barracas en la tabla anual va a ser el campeón y va a terminar clasificando a Copa Sudamericana, lo cual implica, principalmente, y es lo que le importa a Barracas, un ingreso económico muy importante. Pasar de ser un equipo que no juega ninguna competencia internacional a ser un equipo que juega Copa Sudamericana implica para Barracas, evidentemente, mucho más dinero. Pero claro, el partido de ayer de Barracas Huracán es la punta del iceberg. Hace varias semanas que tenemos muchos partidos que definen cosas, que definen clasificación a las copas, que definen descensos, que definen títulos, campeonatos, que sabemos que hay un equipo que posiblemente va a ser beneficiado, y no solamente es beneficiado, sino que lo hacen de forma alevosa. O sea, no les importa realmente que se note que hay un equipo que está siendo beneficiado. Creo que eso es lo más preocupante de todo. Porque siempre se especuló o se habló de que a un equipo lo ayudaba más, menos, porque tal es amigo de tal. Siempre existió y seguramente es más viejo que el fútbol ese tipo de ayudas. Ahora,
que sea tan notorio y que no les importe porque tienen ese nivel de impunidad, yo nunca lo había visto. Y eso creo que es lo más preocupante hoy. Porque lo que pasó hoy con Barracas viene pasando hace muchas fechas con Barracas en otros partidos. Frente a Argentinos Juniors, por ejemplo, se sabía que lo iban a beneficiar a Barracas porque necesitaba esos 3 puntos para seguir prendido en la clasificación por las copas. Como a Barracas lo beneficiaron contra Argentinos Juniors, a Argentinos no le cobraron un penal, expulsaron jugadores, en la final de la Copa Argentina, a Argentinos Juniors, para devolverle el favor, le expulsaron 2 jugadores al rival, a Independiente Rivadavia. Le agregaron 14 minutos, que no se agregan en ningún partido del mundo. 14 minutos le agregaron de descuento hasta que lo empató Argentinos Juniors en ese partido. Y después, por justicia divina, en los penales terminó perdiendo. Pero se sabía en la previa que como Argentinos había perdido con Barracas y no había hablado, no había dicho nada, evidentemente le iban a dar una manito. Porque además, si Argentinos era campeón, ya liberaba un cupo que posiblemente podría haber sido para Barracas, que hoy no lo tiene. Porque vuelvo a decir, justicia divina, Independiente Rivadavia, a pesar de todas esas cuestiones, terminó siendo campeón en penales. Lo mismo ocurre con Aldo Civi. Aldo Civi hace muchas semanas que se viene hablando que se tiene que salvar del descenso. Y las últimas jornadas de Aldo Civi fueron bochornosas, sobre todo frente a Banfield, que se partieron un 0-0 clavado, inventaron un penal de una jugada que ni lo tocan y le terminan regalando los 3 puntos que después terminan salvando a Aldo Civi y condenando a Godoy Cruz y a San Martín a descender. Con Riestra, lo mismo, equipo sumamente beneficiado durante todo el torneo, se sabe perfectamente quiénes están detrás y a lo largo del mismo hemos visto muchos partidos, sobre todo en condición de local, a los cuales Riestra lo han ayudado para que pueda ganar y se pueda meter también en zona de Copa Sudamericana. Y no me hago el boludo, también hay equipos, por ejemplo el mío Boca, que siento que han sido beneficiados en algún momento. Para mí Boca, cuando jugó frente a Barracas, yo en la previa sabía que Boca iba a ganar. Y en el desarrollo del partido te das cuenta, sobre todo en el segundo tiempo, que el arquero de Barracas, la defensa de Barracas, no jugó como juega normalmente. Y Boca termina metiendo 3 goles y con esos 3 puntos casi que se aseguró meterse en Copa Libertadores, que no podía estar 3 años sin poder clasificar. Lo que ocurre con Rosario Central, lo mismo, volvió Ángel Di María. Obviamente, campeón del mundo, amigo íntimo de Chiqui Tapia por todo lo vivido en la selección, se sabe que a Di María de alguna forma le tienen que retribuir que haya vuelto al fútbol argentino. Y a Rosario Central a lo largo del torneo lo han beneficiado en incontable cantidad de ocasiones. Le han dado un montón de penales, lo han ayudado un montón. Más allá de que Rosario juegue mejor o peor, es indudable que a Central lo han beneficiado con el arbitraje. Y es muy probable, y lo digo ahora, veremos cómo termina el torneo, que Central sea el campeón del fútbol argentino, porque le sirve a todo. Le dan el título a Di María, River clasifica a la Copa Libertadores, Barracas se mete en Sudamericana, digo, deja a todos contentos dentro de lo que es la esfera del más alto poder del fútbol argentino. Vuelvo a repetir, es muy evidente y muy alevoso, y creo que eso es lo más preocupante, porque este tipo de arreglos, este tipo de ayudas, siempre han existido en el fútbol y lamentablemente siempre van a existir. Y va a ser muy difícil erradicarlo mientras haya gente que tiene el poder. Ahora bien, que no les importe absolutamente nada, que esté un partido bajo la lupa, como el otro día el de Barracas con Huracán, y que regalen 2 penales a trastiendas del VAR, que el VAR haya ido a ver el penal y diga esto fue penal, cuando claramente son 2 jugadas en las que la mano no amerita cobrar penal, yo no lo había visto nunca, y realmente siento que hacen lo que quieren, que porque se ganó un mundial, porque Messi está contento, hacen lo que quieren. Y no me quiero meter en esa todavía porque seguramente le haga un video especial dedicado a cada uno de los jugadores, pero evidentemente en la selección se hacen bastante los boludos con este tema y están contentos. Entonces, como ellos están contentos, pareciera que todo sigue, todo pasa, pero realmente creo que la frase que queda y la que da la sensación muchas veces es que caro nos terminó saliendo, al menos al fútbol argentino, ese tercer mundial que tanto había. Y párrafo aparte lo que pasa en el ascenso. Ya directamente si lo de primera que está ante los ojos de todos hacen lo que quieren, imagínense en las divisiones como la B Nacional, la B Metro, ni hablar en los torneos regionales que tienen mucho menos seguimiento, que ahí directamente no me quiero imaginar lo que debe pasar. Hoy en día se ve muy evidente con lo que está pasando con Madrid en la B Nacional, lo que pasó frente a Gimnasia de Jujuy, que le hicieron perder un partido por una amenaza a un árbitro que después la justicia dijo que no ocurrió, lo que pasó frente a Deportivo Morón, cómo le sacaron al técnico por unas declaraciones que nadie pudo comprobar que las haya dicho el técnico y se lo sacaron durante 30 días, lo que fue el trámite del partido.
obsceno. Realmente obsceno es la única palabra que se me ocurre para describir lo que ocurre en todo el fútbol argentino en general, y creo que todos sabemos perfectamente quién está a la cabeza de ese tipo de operaciones.